Bueno, buenos días, no me presento, ya me presentaron. Aunque en la presentación o en el programa creo que pone Plan Silvopastoril Municipal, más que centrarme en hablar de él, voy a hablar transversalmente de todo lo que a nivel municipal se ha ido pudiendo hacer, plantear. No solo voy a hablar de hechos, sino también de las ideas, los proyectos que están medio empezados o que han sido frenados por unos u otros asuntos, para poner todo en un marco. La idea es conseguir que ese plan, tal como está redactado, pueda ser ejecutado en esos términos. Tenemos las dificultades de que todo lo que es ambicioso, un puntín revolucionario, etcétera, pues hay todavía ciertos dinosaurios en el Principado que evitan que salga adelante tal cual. Pero se han ido haciendo cosas transversalmente. El plan lo teníamos diseñado ya antes de meterme yo en líos de política municipalista. A nivel personal, una de las cosas que me hizo meterme en un proyecto vecinal alternativo y tal, municipalista, fue poner un poco de orden en el monte. Yo como ganadero, y ves la regresión, la progresión negativa permanente, la matorralización, etcétera, digo, bueno, desde las asociaciones no nos dejan hacer casi nada, vamos a ver si desde una institución municipal vamos colando algún bolín. Por eso soy concejal, es una circunstancia, digamos, colateral a mi activismo fuera de las instituciones. Entonces, bueno, ¿qué cosas se han ido pudiendo hacer? Siempre pensando en coadyuvar a que ese plan acabe siendo viable. Al final se trata de gestionar el monte de otra manera, de forma que consigamos ese equilibrio silvopastoril reinventado en las condiciones del siglo XXI, en donde pues haya más y mejores pastos y mejores bosques desde el punto de vista del mantenimiento y del su valor ambiental, que también lo tenemos en cuenta siempre, a costa pues, de superficie de matorral, que ahora mismo pues, es el 70% del monte Llanes. Entonces, bueno, lo primero que hicimos al acceder a la concejalía fue ver qué herramientas estaban ya en marcha para ver si se podían mejorar. Y efectivamente, la única línea que se utilizaba en el ayuntamiento cuando llegué eran las fajas forestales. Hay unas subvenciones europeas, ministeriales, del Principado, para fajas forestales que no estaba optimizada. Entonces, lo primero fue decir, si aquí en Potencia hay tanto apoyo económico, ¿por qué nos estamos quedando en la mitad? Entonces, lo primero que hicimos fue trabajar para apurar las posibilidades que teníamos a través de subvenciones. En ese plan había otros defectos. En este de las fajas forestales, por comodidad administrativa y técnica, pues, se había acomodado a hacer 2 planes y cada 2 años se repetían. Se rozaba esto, se rozaba lo otro. Se rozaba esto, se rozaba lo otro. Entonces, una de las primeras modificaciones que hicimos, lo cual permite actuar sobre más superficie, fue hacerlo trianual, porque el matorral, sobre todo si ha ganado, puede aguantar un tercer año. Entonces te permite actuar sobre otra superficie y ya estás aumentando el 50% por el mismo dinero, solo con ese pequeña matiz. A veces hay tonterías y ideas que son simples, pero que tienen una eficacia sobre el terreno. Otra cosa que se hizo para mejorar cómo funcionaba lo de las fajas forestales era consensuar con los ganaderos. Es decir, si poniendo aquí a la guardería, aquí a la punta ganadera, veíamos que tenía la misma eficiencia en frenar un posible incendio, hacer aquí o acá, pero resulta que esta segunda zona es más palatable, genera mejor pasto cuando se desbroza, o es una zona de paso entre brañas, pues estás coordinando esa realidad de cómo funciona el monte, ¿vale? Entonces, eso se metió en esos parámetros a la hora de hacer
cada uno de estos 3 planes anuales, de forma que es más útil para la ganadería extensiva, se retroalimenta positivamente porque el ganado va a mantener más limpio lo que haces. Eso sin hacer nada, o sea, es solo mejorar lo que existía. Después vimos que había otras líneas subvencionadas que no se estaban usando directamente, que eran, por ejemplo, la línea 8 de mejoras silvopastoriles en el tema de los pastos más afalladizos, donde llega el tractor, etcétera, que estaban también muy naturalizados, pues conseguir pastizales más resistentes con actuaciones un poco más profundas que el desbroce. Pues encalados, abonados, siembra, ¿vale? Vimos que no se había hecho y que existía. Digo, coño, pues me apunto y nos apuntamos también a esto. Esto sigue siendo complementario a esa idea del mosaico, en donde hacer pastizales más solventes y más resistentes pues es parte de la ecuación. Ninguna de las actuaciones solas es significativa ni suficiente, pero todo suma. Porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que si no se revoluciona verdaderamente, lo comenté ayer, hay muchos cuellos de botella, no puede estar la SEPRIF en todas las quemas controladas que necesitamos, ni se puede desbrozar todo lo desbrozable porque se va el presupuesto nacional en ello, ¿no? Entonces tenemos que dar ese salto por fin que nos permita revolucionar la gestión, porque necesitamos una revolución de la gestión. Como se está revolucionando los incendios, pues también hay que revolucionar cómo atajar. Así que esto es solo aplicar el sentido común cuando se llega a un sitio con una mínima capacidad de operativa, ¿no? Voy tachando la chuleta. Bueno, ya llevo 5 puntos sin mirarlo, o sea que no voy mal, además por orden, porque normalmente lo acabo por orden. Bueno, además abrimos una tercera línea de desbroces con presupuesto estrictamente municipal, entre 60 y 70.000 euros al año del IBI o de las fuentes de financiación propias. Esto nos permitía acomodar aún más las zonas, ya no necesariamente es con esa coordinación con la guardería que teníamos en las fajas forestales, sino estrictamente sentarnos, por supuesto, con los ganaderos y con el sentido común aquí también, para ver dónde invertíamos esos desbroces. En estos desbroces, una de las claves era fragmentar las zonas matorralizadas, porque hasta entonces nos costaba mucho conseguir permisos de quemas debido a la continuidad. Entonces dicen, vale, vamos a hacer un plan de comunicación con brañas, etcétera, con ese triple fin de abrir comunicaciones entre camperas, generar pastizales, dificultar los incendios y fomentar que, al haber fragmentado esa masa continua de matorral, nos permitieran las quemas que probablemente estaban peleando con la administración para que la fueran abriendo a la participación vecinal. Algo para lo cual Javier siempre entendió y colaboró en este sentido, por ejemplo, pero otros elementos allá adentro lo dificultan. Vale. Este año vamos a batir el récord, vamos a meter el doble, vamos a meter más de 120.000 euros en fondos propios para darle un empujón antes de que marche yo de la concejalía. Después estuvimos siempre trabajando en fomentar esas quemas controladas, en donde sí ha habido avances normativos en algunos sentidos que nos han permitido ir ampliando la superficie en que los ganaderos podemos tomar. Es cierto que en algunas que comenzamos a hacer a manta se retrocedió, ahora es solo la EPRIF la que puede hacer esas quemas, imposible, ya lo dije ayer, así no lo vamos a conseguir. En el mato-moto sí se está siendo más explícito con la reglamentación que lo facilita.
hubo un año en donde la mitad de las quemas controladas, si bien siempre han sido exiguas en Asturias, pero se hicieron ya en la mitad de toda Asturias, bueno, pues eso demuestra un poco el impulso que se intentó hacer con ello. Y paralelamente siempre peleando para que ese plan silvopastoril fuera teniendo más posibilidades de ser implementado, avanzando en otros aspectos transversales, ¿no? También hicimos, vimos a la derecha, a la izquierda, a ver qué había por ahí que fuera complementario a todo esto que queríamos hacer. Y ya conocía el Proyecto Roble, de la cual yo era socio antes de ir a concejal, y me quité de socio, porque digo, a ver si ahora, buscando colaboración de gente competente, me dicen algo, porque soy socio, entonces estoy enchufado, ya sabéis que esto de la política es horroroso. Entonces me quité de socio para poder hacer algo con Proyecto Roble. Y tuvimos un proyecto con ellos que fue muy guapo. Insisto, el alcance de superficie es mínimo, pero suma, que era con pastoreo dirigido. Se escogió una zona en donde el ayuntamiento pues desbrozó, incluso abonó, para generar un pasto más palatable para las ovejas, en un suelo ácido pero recuperable, y se metió ahí un rebaño, primero con alledrador, con pastor eléctrico, después fueron ingeniando Proyecto Roble mecanismos más finos, ¿no? Hasta poner el comedero aquel, que cuando las ovejas se querían separar de la zona donde tú querías que estuvieran, ¡claro!, soltaban algo de pienso, y en cuanto oían que el pienso caía, les ovejas, otra vez para la zona donde queríamos que estuviera. Estaba bien, se generó un pastizal mucho más resiliente, menos matorralizable, se veía que le costaba al matorral medrar ahí, y esto desgraciadamente se truncó. No vamos a hablar de ello hoy, pero hay que decirlo todo, pero el lobo hizo escabechinas en los rebaños aquellos y los ganaderos dejaron de colaborar. Cuando hablabas tú que el apoyo social, bueno, pues en este caso el apoyo social, y eso que fueron leales e intentaron mantenerlo, pero llegó un momento en que fue imposible. Bueno, tacho el siguiente punto de Proyecto Roble. Hoy me hizo gracia porque mencionaron a un montón de conocidos y de amigos en las jornadas, porque bueno, como decía Virginia, al final somos pocos y acabamos coincidiendo en los otros foros. Estuve con Plan 42 desde el principio, y valoro muchísimo el trabajo de esa gente, entre tantos, con la Fundación Costa. Bueno. Capacitación. Otra cosa que hicimos, pero que el Principado también consiguió que fuera bastante inútil, prometí no meterme mucho con la administración, pero algo siempre queda, fue el tema de los cursos de capacitación, ¿no? Fomentar que entre los ganaderos haya un título, porque dentro de esa pérdida de cultura del fuego, es cierto que se perdió muchísimo, pero también se mantienen algunas cosas. Entonces, digo, vale, venga, les dais el título. Se hizo el curso, se apuntaron como 28 ganaderos, entre otros dos que había ayer ahí, y se hizo el curso y no se dio contenido la carne. O sea, otro brindis al sol de estos, ¿vale? Pero ahí está el curso para cuando llegue alguien que quiera darle contenido, ¿vale? La idea era, volviendo al plan silvopastoril, del cual sí mencionaré lo básico después, pues se trataba de tener ese requisito de garantizar cierta capacitación reconocida institucionalmente para bueno, liderar esos equipos que hicieran las quemas controladas. Bueno, paralelamente, al ver que el tapón normativo estaba por todos lados,
hemos ido trabajando intentando coadyuvar a que evolucionaran las normas, y en algunos casos creo que sí hemos colaborado en algunos de los cambios que hay, los pocos cambios que creo que ha habido a mejor, ¿no? También intentamos poner un rebaño municipal, concejil de Oella, y aquí saco a colación otro obstáculo clásico en los que intentamos hacer algo a nivel municipal, que son los criterios de los técnicos en cada ámbito. Entonces, pues la secretaria pues no lo veía, no encajaba con tal ley o con otra o tal. Entonces muchas veces hay ideas que tienen potencia, pero te encuentras con ese tipo de obstáculos, y no pude poner un rebaño concejil. Se trataba de recuperar cargas de recella en algunas zonas, de paso ir haciendo estos rebaños con incluso desvieje de los productores locales, para también echarles un gavito económico a sus explotaciones, pudiendo dar salida rentable a un tipo de ganado, y incluso a veces pensabas que para poner presas fácil para el lobo y que no joda a los demás. Dices, pues mira, comen en el ayuntamiento que no voy a decir nada. Digo, las dejamos sin mastigma estas, ¿no? Bueno, bromas aparte, tenía muchas posibilidades para ser operativo ese sistema de rebaño, pero no hubo manera, ni en la vicesecretaria de contratación, ni el de patrimonio, ni nada. Ahí quedó, como veis, mezclo cosas que se han ido haciendo con ideas que no se han podido hacer por distintos motivos, para que veáis también un poco la puñetera realidad. Porque luego es muy guapo poner un plan ahí, pero si no conoces todos los obstáculos que vas a ir pudiendo tener, pues sigues viviendo en el mundo del pequeño pony, que dice un amigo mío. La metáfora se entiende, ¿no? Bueno, ¿tacho o me salí del guión? Vamos a ver. Prometo acabar saliéndome del guión, porque lo hago siempre, sería excepcional. Igual que me dejo siempre la chaqueta o la mochila, pues... Bueno. Está bastante bien. Esto ya está. Bueno, por supuesto, la participación vecinal siempre ha estado en todo. Una de las cosas que tampoco me dejó la secretaria, no, el interventor en este caso, yo quería volver a vincular a las comunidades vecinales con el monte, ya que la administración se ha ido ocultando los derechos vecinales como ha podido, hasta que nos mudamos todos los indios y ya parezca que es solo de la administración. Yo intenté hacer lo contrario, es decir, no, los vamos a revincular, y esos derechos vecinales que ahora están ahí escondidos en el cachón de Ferreras para que no lo vea nadie, que está jubilado, le menciono. Entonces, ¿qué intenté? Intenté que los bosques de explotación maderera volvieran a generar directamente beneficios plausibles para los vecinos con derechos históricos. Cuando un vecino relaciona la presencia de 4 pinos o de 20 eucaliptos o de lo que sea con un beneficio para el pueblo, cuidadín que lo ve de otra manera, ¿vale? Pero no había una herramienta jurídica municipal que permitiera que esto volviera a ser así. Entonces lo estoy haciendo por voluntad política, haciendo no trampas, no es nada inmoral ni ilegal, pero analizando cada año cuántos ingresos hubo en tal parroquia, en tal asunto, y haciendo un concello, diciendo, a ver, fulanito de Bricia, fulanito de la Borgoña, ¿eh? El año pasado recaudamos esto, vamos a invertir estos recursos que creo que corresponden por derechos históricos en una obra pública. Entonces ellos opinan y se hace el siguiente año la obra pública que suscitaron los recursos. Pero claro, eso lo está haciendo por voluntad política. No me dejaron de fijar un instrumento, ¿cómo se dice?,
pasta, bueno, en intervención, para que funcionara solo cuando yo marche. ¿Qué más? Bueno, por supuesto, la colaboración, charlas, las propuestas, etcétera, pues se han ido sucediendo sobre todo con el fin de intentar, contribuir a que alguien que sí tenga la capacidad de hacerlo vaya incluyendo estos cambios, ¿no? Tuve muy buen trato con el área de defensa contra incendios forestales cuando estaba Antonio López Santalla, en el ministerio. Y con él, avanzamos en algunas cosas, recogió bastantes de nuestras ideas, le hablé del tema de la cultura del fuego, de cómo a lo largo de estos años había conocido a algunos ganaderos que todavía tenían un conocimiento muy fino, y promovimos una publicación que estudiaron, delegué en las chicas del PRIAL, que hicieron un gran trabajo, Verónica, Irene, y me lo habían encargado a mí, pero no consideraba que siendo concejal yo tuviera que hacer eso, parecía que estabas aprovechándote y tal. Entonces lo externalizamos y bueno, salió una publicación que no sé si alguno conoce. ¿Alguien leyó el librito del fuego? ¿No? Bueno. Es parte de ello, creo que sí. Bueno, tú seguro que participaste porque si no contaron contigo es raro. Bueno, ¿qué más? También a nivel de Principado con Inmolot tuve bastante trato, cuando estaba Arturo Colina, puede ser, en donde cuando le expusimos el plan Silvo Pastoril, lo metió en el estudio que presentó el Principado de la situación como uno de los arquetipos de proyecto que había que amparar. Seguimos esperando que hagan caso a Arturo Colina, pero digamos que, como veis, esto tiene muchas derivadas y hay que trabajar en muy distintas direcciones para desarrollar cada idea, ¿no? Lo decía antes también de Gil, ¿no? Una cosa es la idea y otra cosa es cómo diablos la llevamos a cabo. Seguimos por orden. Bueno, ayer había comparado el modelo de Pirineos Atlánticos, que después de que murieron esas 4 o 5 personas turistas que iban por el monte, al llegar a una zona de matorral, pues se pusieron las pilas. Y el plan silvopastoril, aprovecho para leer lo básico, refleja un poco esa necesidad en los mismos términos. Leo aquí, no lo tenía previsto, pero como lo tengo colgado, y que le interese, pues le paso en formato Word, como sea, el plan, ¿vale? Que resumidamente pues, se trata de gestionar los comunales con una mejora, con el fin de mejorar los pastos y las áreas forestales, evitando los incendios, a través de un renovado manejo del territorio que garantice el control de la materialización de una forma sostenible y valiosa ambientalmente y económicamente para la ganadería local. El plan se basaba en la zonificación de comunales, una cosa que hay que pedir a la administración. Incendio forestal, 2000 incendios forestales. Y está uno que hubo en Muniellos y un Argomal, de esos que decía Javier que hay que dejar que se extingan solo. Yo creo que es importantísimo zonificar el monte y reconocer que hay dos realidades diferentes. La que tiene vocación pastoril y la que tiene vocación estrictamente forestal, hablando forestal de árboles, de bosque, ya sean una densidad u otra, un tipo u otro, para extracción, para conservación, para mezcla de los dos, pero hay dos tipos y tiene que tener reglamentos diferentes. No puede ser lo mismo, sea por negligencia, por buena o mala leche o por lo que sea, quemar 4 matos en un sitio con vocación pastoril que 4 hayas en Muniellos. No puede ser. Entonces esa zonificación me parece clave. Tenía que estar diferenciada. Pero bueno, a nivel no normativo, pero en un mapa, quería hacer eso en el Concejo de Llano. También para ver qué zonas
y no aptas para buen pasto, pueden servir para repoblar con especies autóctonas, porque también otra de las ideas del mosaico, yo quería deseucaliptizar un poco llanes y aumentar la proporción de frondosas, por muchos motivos. El fuego es uno, no el único. Por esos otros valores, externalización de tal, que no voy a en este foro no creo que haga falta justificarlo ni explicarlo, ¿no? En ese sentido, consensuado con los ganaderos, en tu zona se hizo una de ellas, plantamos más de 40.000 árboles, gratis, a través de un convenio con Bosquia, que es una empresa que reconduce iniciativas de otras empresas y busca territorios donde hacerlo. Esto funcionó hasta que la secretaria me dijo que ya no se podía, porque cuando empezó esto de los derechos de carbono, del uso del carbono, ya decían que contradecía, mira, ahí sí defendieron los derechos vecinales en teoría, pero mal. Por una vez que reconocen que los vecinos tienen derecho, lo hacen para mal. Me lo frenaron porque se supone que los vecinos son los que son los dueños de los usos del monte. Incluso ahora se reconoce en un papelín por ahí oculto. ¿Y qué ocurre? Que si una empresa planta y va a obtener un beneficio en el sentido que se va a compensar la huella de carbono, lo consideran un aprovechamiento y como no es vecino, no tiene derecho. Es decir, bueno, los vecinos lo que queremos es leña y castañas y setas o lo que dé el bosque, madera y yo qué sé, no huella de carbono familiar. O sea, verdaderamente era estúpido, pero son las leyes que tenemos que aguantar. Y dejé de poder hacer estas plantaciones gratuitas, pero hicimos unas cuantas siempre consensuadas con los ganaderos locales. Entonces, hay una zona donde puedes seguir haciendo ese mosaico y en lugar de haber matos, hay bosque autóctono, bueno, pues siempre es otra pieza más del puzzle, ¿vale? Mejora de las prácticas ganaderas, bueno, recuperación entonces de algunas buenas prácticas tradicionales, con las quemas controladas, a pequeña escala, mato a mato, la siembra sobre ciencias calientes, que esto tiene tela, la mejora de algunas prácticas ganaderas, la optimización de los conocimientos y recursos técnicos actuales, como la capacidad de desbrozar municipal, la provisión de la biomasa, la selección de especies autóctonas y diversas para reforestar, el seguimiento técnico de la eficacia de las medidas aplicadas. Ahí tenía algunos pactos de palabra con algunas universidades que me iban a hacer ese seguimiento para ver cómo evolucionaba el suelo según donde se quemaba, las recurrencias, bueno, un plan muy completo que apoya el seguimiento del plan, en qué medida participa el ayuntamiento, en qué medida hay un apoyo institucional necesario y también el de especialistas, que tengo un elenco de especialistas, que algunos estaba por aquí y otros son de los que no pudieron venir. Y bueno, esas son las líneas generales del plan. Y la realidad práctica es que estos ganaderos tenemos. El plan lo que iba a conseguir era acotar perfectamente la superficie que se necesita para el pasto del ganado real que hay en cada momento, adjudicando a cada ganadero en proporción de las UGMs que maneja, qué derechos tiene para hacer quemas controladas, en dónde se decidió en esa zonificación, en donde se decidió con los técnicos, con los ganaderos, etc. ¿Qué pasa? Que si yo tengo 50 vacas y 100 ovejas y 100 cabras, pues tengo tantas UGMs, yo en 5 años, que es lo que se estableció de mínimo para poder hacer una recurrencia en una quema, que en 5 años yo tenga la capacidad de haber operado sobre esa superficie que mi ganado va a pastar. Entonces sí salen los números, son matemáticas. No vale no pensar en esto y hablar de que hay más SPRIF y más bomberos. ¿Qué coño me dices? Lo que necesitamos es esto.
Entonces, claro, ¿lo conseguiremos? No lo sé. Ahora hay un poco de mejor caldo de cultivo por algunos cambios y por estos últimos incendios, que ya la gente se atreve a ser más innovadora cuando hay un desastre. Como alguien lo dijo en su exposición, ¿no? Es decir, después de cada gran desastre a veces hay una gran oportunidad de cambio. Y en eso estamos. ¿Qué más? Ayer hablé de los cuellos de botella. Esto quitaría unos cuantos, porque ya estás ajustando esa realidad. Y como ya comenté algunas cosas ayer, y prefiero hablar con la gente que seguir enrollándome, pues... Bueno, ya está. Entonces, bueno, hasta aquí llegué, ¿vale? Y paso a que la organización diga, porque yo prefiero siempre más lo que genera el debate que seguir enrollándome, que podría, pero ni me apetece a mí ni a vosotros seguramente, así que a vuestra disposición.